Seguimos en Ágora, @giandrade80 mi Twitter. Converso con Andrés Carmona desde España por vía telefónica. Él es profesor de filosofía y además de eso es militante de Izquierda Unida. Andrés, has venido diciendo en el segmento anterior pues que no conviene abandonar el legado cultural de Occidente y que, bueno, sería incluso extemporáneo y hasta retrógrado. Ahora, la crítica posmoderna a este alegato que tú has venido haciendo es que Occidente se ha expandido muchas veces a sangre y fuego y que solo aquí juego abogado al diablo, por supuesto, pero desde América Latina, cuando alguien como tú hace ese tipo de alegato, a veces incurre incluso en ataques ad hominem, diciendo, bueno, eso es fácil para ti decirlo como español, porque procedes de una potencia que por varios siglos expandió la civilización occidental a otras regiones, pero nosotros los colonizados queremos reivindicar nuestro pasado, y en la medida en que nosotros nos entregamos a estas supuestas ventajas culturales de Occidente, pues le estamos abriendo el paso al colonialismo. Entonces, claro, hay que vivir la experiencia del colonizado para entender esto que estamos diciendo y quizás, bueno, tú y Izquierda Unida quizás no lo entiendan, pero los partidos de izquierda de América Latina sí. ¿Qué responde frente a ese alegato? Vamos a ver, yo puedo comprender ese discurso, aunque no comparta el hecho en sí de que la verdad o falsedad de un discurso esté en su origen. Una persona... Yo entiendo que España tiene una responsabilidad inmensa en los males que tiene América Latina, porque es cierto que España llegó allí, colonizó, destruyó, masacró, violó, exterminó, hizo auténticas barbaridades en América Latina, y tenemos que reconocerlo, o sea, eso tenemos que reconocerlo porque es cierto, o sea, eso es el papel español en América Latina. Fue brutal, o sea, fue brutal en muchos sentidos. Ahora bien, eso no quiere decir que todo lo que sea de origen español, ya solo por eso es negativo, español o europeo o como lo queramos decir. Por la misma razón que no todo lo que sea de origen americano necesariamente tenga que ser malo, evidentemente. Yo creo que hay que distinguir lo que es el contexto de descubrimiento del contexto de justificación. Una cosa tendrá valor en sí misma independientemente del origen que tenga. Cuando hablamos de Occidente, a veces yo creo que ahí cometemos también un sesgo, es que parece que lo occidental solo vale para Occidente, o que lo oriental solo vale para Oriente, o que lo del sur solo vale para... No, yo creo que hay cosas que son transculturales, que tienen un valor universal, independientemente del origen, que necesariamente tiene que ser contingente. Por ejemplo, el sistema de numeración posicional, bueno, pues surge en la India, y luego se extiende a través del mundo árabe y llega a Europa. Y no tiene menos valor por eso. Sería una auténtica barbaridad pretender que en Europa solo podemos usar la matemática geométrica porque la aritmética pues es de origen indio y eso no tendría sentido. No, eso es una barbaridad. Las matemáticas tienen un valor universal independientemente del pueblo concreto que las haya descubierto. Imagínate tú, pues yo qué sé, si rechazáramos el papel o la pólvora porque es de origen chino, pues eso es una tontería. Si algo se ha inventado en donde sea y tiene un valor que es universal, aprovechémoslo. Entonces yo no creo que, sí que es cierto que otras cosas que son imperialismo, que es colonialismo, se quiere camuflar con la palabra progreso, civilización, etcétera. Y eso hay que denunciarlo, y es cierto, pero no todo. No metamos todo en el mismo saco, porque si no acabamos tirando al niño con el agua sucia. Bueno, es que precisamente de ahí viene mucha crítica que se ha dicho. Que precisamente de ahí viene mucha crítica desde el frente posmoderno de que este concepto de la misión civilizadora o la carga del hombre blanco que respectivamente usaron los imperialistas franceses o ingleses, si bien pudo haber tenido una causa noble, cínicamente se usó para aplastar a muchos pueblos. Entonces cuando alguien emplea un discurso procedente de la Ilustración, pues eso levanta muchas sospechas porque hay el temor de que pueda emplearse en una nueva cruzada neoimperialista. Yo entiendo el resquemor o la sospecha que puede haber por la experiencia de dominación y colonización que se ha tenido, y hay que comprenderlo, pero ya digo, tenemos que ir más allá, tenemos que ser capaces de ver más allá de eso, de no confundir el origen de algo ya y pensar que solo porque es de ese origen ya es malo. Eso, por ejemplo, imagino que allí también, pero en Europa, en la izquierda europea, pasa mucho, y es que se considera muchas veces que todo lo que viene de Estados Unidos es malo, automáticamente. Eso me parece también una barbaridad. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el rock and roll, y el rock and roll es de origen estadounidense, y por eso es malo. No me puede gustar un grupo como Metallica, porque es de Estados Unidos. A mí, pues, yo tengo que no caer en cierto
y lo voy a decir así, racismo de pensar que porque algo es de un origen ya tiene que ser bueno o tiene que ser malo. Tan estúpido me parece decir lo español es bueno, buenísimo, porque yo soy español, como decir lo de Occidente es malo, malísimo, solo porque es occidental, o porque es yanqui, o porque es lo que sea. No, pero en el caso más a los fundamentos, a las cosas en sí mismas, y valorarlas en su justa medida, con los aspectos positivos y negativos. Ya digo, no hay que ser ingenuos. La Ilustración tuvo sus cosas malas, también las tuvo, y sí es cierto que desde Europa y Occidente se utilizó esa excusa evangelizadora, civilizadora, para destruir, para inculcar, para imponer. Pero bueno, no todo era malo, ¿no? Yo creo que había unos valores ilustrados que sí que eran buenos y que aparte yo creo que han hecho mucho bien, ¿no? No solo a Europa, sino al mundo en general. Hacemos una pausa musical y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 mi Twitter. Converso con Andrés Carmona. Él es profesor de filosofía y además de eso es militante de Izquierda Unida y me acompaña en esta conversación vía telefónica desde España. Andrés, quizás una de las instituciones que más ha criticado la izquierda posmoderna es la ciencia y a pesar de que hay varias frentes de crítica en este asunto, quizás la más común apunta a la supuesta arrogancia de la ciencia, en la medida en que se intenta establecer un criterio de marcación entre ciencia y lo que no es ciencia, ciencia y pensamiento mágico, o ciencia y pseudociencia, pues muchos críticos que proceden de la izquierda posmoderna dicen que es una profunda muestra de arrogancia, porque la ciencia no puede abrogarse el derecho de decir que ellos son el único camino para adquirir conocimiento del mundo y que precisamente si queremos vivir en un mundo más igualitario, más multipolar, etcétera, pues la ciencia debería abrir paso, por ejemplo, para aquello que desde aquí América Latina ha venido a llamarse los saberes ancestrales. Y bueno, eso incorpora técnicas chamánicas y otros campos milenarios como la acupuntura, etcétera, que la hegemonía científica siempre ha querido apartar. Desde la postura izquierdista clásica que tú defiendes y el Partido Izquierda Unida defiende, ¿cómo abordan este asunto? Vamos a ver, te repito que yo te estoy comentando mis opiniones personales, sí. Que no quiere decir que el resto de Izquierda Unida piense como yo, ni mucho menos. Yo te comento desde lo que es mi perspectiva totalmente particular. Vamos a ver, yo creo que ese discurso que me acabas de decir es un discurso equivocado. Es un discurso equivocado por lo que hemos dicho antes, porque el origen de algo no puede condicionar la validez que en sí mismo tenga esa cosa. Para empezar, la ciencia es universal. La ciencia no es occidental, la ciencia no es griega, la ciencia es universal. Todos los pueblos del mundo han utilizado y utilizan el método científico, porque para mí la ciencia es principalmente un método y no tanto un conjunto de resultados. La ciencia es un método por el cual el ser humano, desde que es humano, pues ha intentado conocer el mundo que le rodea para poder sobrevivir. Un método que consiste básicamente, simplificando mucho, en observar y en inferir. Observar del modo más objetivo posible cómo son las cosas e inferir consecuencias de lo que hemos observado. Cuando eso se le imponen un montón de controles, rigor, etcétera, como puede ser pues los experimentos doble ciego, etcétera, bueno, pues entonces ya llegamos a lo que es el método científico tal y como lo conocemos desde, sobre todo, pues el siglo XVI y la modernidad en adelante. Pero lo que es la actitud científica, la actitud de observar y de la observación, poder inferir consecuencias, eso es algo racional que todos los seres humanos hacemos simplemente porque somos humanos. Y eso está presente en todas las culturas. En ese sentido, decir que la ciencia es occidental o cosas así, me parece que es no comprender lo que es la ciencia. Sí que es cierto que en Occidente se ha desarrollado más el rigor en la observación, por ejemplo, la precisión en las inducciones que se hacen, etcétera. Pero lo que es el método es universal. Cuando se habla de los saberes ancestrales, etcétera, parte de estos saberes son bastante racionales. Eso sí que es cierto. Muchos conocimientos sobre plantas, etcétera, bueno, pues proceden de ahí. Ahora bien, eso no quiere decir que algo solo por ser ancestral ya sea verdadero. Es que eso hay una diferencia muy importante. No es lo mismo decir que esto es verdad solo porque mis antepasados ya lo hacían, que eso, pues bueno, no tiene, me parece tener una consistencia racional. Decir eso no es lo mismo decir, después de mucha observación, mucha contrastación, muchos experimentos, hemos llegado a esta conclusión. En ese sentido, yo creo que la ciencia, como te digo, es universal.
y que la ciencia no es patrimonio de ningún pueblo ni de ninguna civilización, sino que lo es de todas. Ya casi nos vamos, Andrés. Ya casi nos vamos ya casi nos vamos y te quiero pedir una respuesta muy sucinta porque casi se nos acaba el tiempo en cuestión de 1 o 2 minutos. Sí. Hay gente que dice, desde la izquierda posmoderna, que cómo puede lograrse la igualdad entre los seres humanos si se presume que el científico es intelectualmente superior al chamán y así cosas por el estilo, o que Occidente es una civilización superior a las civilizaciones precolombinas, etcétera. ¿Cómo entonces podemos lograr igualdad humana si más bien lo que has venido defendiendo presume una cierta relación de jerarquía? No, pero es que no hay ninguna relación de jerarquía, todo lo contrario. La ciencia es lo más igualitario que hay, porque la ciencia impone un método igualitario para todo el mundo, como es el de observación, contrastación, experimentación, que cualquiera, en teoría, lo puede hacer. No podemos confundir el acceso, por ejemplo, a un telescopio a lo que es la validez que tenga la observación que podemos hacer con ese telescopio. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí. Todos los pueblos pueden observar el cielo. Ahora bien, si hay uno que tiene un telescopio con el que puede enfocar mejor, su conocimiento será más preciso, pero no porque ese pueblo tenga ninguna superioridad, no sé cómo decirlo, genética o biológica o cultural, sino simplemente porque su telescopio enfoca mucho mejor a lo que son las estrellas. Entonces, yo creo que ese discurso está equivocado, confunde el que todos seamos iguales o que todos debemos tener el mismo derecho al mismo progreso, a que todos tengamos razón, porque sí. Es decir, no, ¿cómo va a ser lo mismo operar a una persona con cirugía, con bisturí, etcétera, con sacrificar una cabra para que se cure? Es que no tiene nada que ver. Todos los pueblos tienen que tener derecho a que les operen con cirugía, a que les operen con los mejores y últimos tratamientos científicos que existan. Entonces, me parece reaccionario pretender que algunos pueblos, por ser de no sé qué cultura, no tienen derecho a esos tratamientos, otros pueblos sí tienen. Me parece que eso sí que es reaccionario. Andrés, muy agradecido por haber recibido esta llamada y espero que en un futuro pueda volverme a comunicar contigo para hablar sobre temas afines. Muchas gracias a ti, Gabriel. Encantadísimo. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Antonio Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción.